Hoy, fichajes del fútbol mundial. ¿Qué pasa, gente? ¿Bien o no? Volvimos después de una para cortica, no tan cortica. 2 mesecitos. 2 mesecitos, pero estábamos intentando mejorar. Con unos ahorritos compramos un par de cositas. Esperemos que se valore. Que funcione, que no la... que se valore. Un par de luces, el iPad sí ya estaba. Muchas recomendaciones. Muchísimas. Muchas recomendaciones. Teníamos un podcast de pobres. Sí. Ese fue el comentario. Podcast de pobres. Esperemos que hayamos subido un toque de estrato. Pero aquí estamos de nuevo para hablar de lo importante esta semana. Sí. Que son los fichajes en el fútbol europeo. Sobre todo en las últimas 2 semanas se ha movido muy bueno. Han habido cosas interesantes. Nada más emocionante cuando uno era niño que el mercado de fichajes. Sí. Y más para, digamos, en mi caso, que jugaba mucho FIFA. Cuando jugaba FIFA, y carreras, yo esperaba los fichajes. Claro. Eso era lo mejor. Los fichajes, eso era la emoción. Empezar a armar esos combos. Qué ave María. Ha habido buenos fichajes esta temporada. El mundial siempre deja... Claro, deja mucha opción, deja mucho jugador. Y fichajes que sin un mundial serían imposibles. Sí, sí. Que ya vamos a llegar a ellos. Aquí en Colombia tenemos una viva muestra. Creo que es el ejemplo más claro a nivel mundial. Puede ser uno de los ejemplos más claros con exactamente. James. James, el mundial lo puso en un lugar donde solo el mundial lo podía poner. Exactamente. Nada más. Y eso pasa. Y pasó. Ya pasó en este mundial también. Ya pasó. Grandes fichajes. ¿Hay grandes fichajes? Sí, a mí me parece que sí. Okay. A mí me parece que sí. Pues ¿listo? Para empezar, creo que el fichaje de Rodri por el Barcelona es importante. Es un fichaje... Vamos a repasar varios, pero para mí es el único fichaje con un gran nombre. Y eso no quiere decir que no hayan muchos fichajes que a mí me encantaron. Sí, le entiendo. Pero de los grandes nombres del fútbol mundial en este momento, creo que fue el único jugador que se movió. Hasta ahora, sí. Hasta ahora. Bien, buena la aclaración. Sí. Rodri, sí, para mí es ese, pero hay muchos buenos fichajes. Sí, sobre todo que como que se redistribuyen los equipos ante salidas de jugadores y de técnicos, se empareja la cosa en algunas ligas, se alejan otros, entonces se puso bueno. Para mí el de Rodri es fundamental porque se armó una novela con el Real, que se quedaba, luego que el Barcelona, fueron como 2 veces que rechazaron las propuestas de traspaso y finalmente llega el Barcelona a Rodri, casi que armar la selección de España. Llegó el mejor jugador del mundial para mí. Sin duda. En una posición que yo no sé si el Barcelona la necesitaba y mucha gente dice, el Barcelona no necesitaba esa posición, cubrir esa posición. ¿Y qué? Si llega el mejor jugador en esa posición, no sobra. No sobra. Pues tendrá que adaptarse de Jong o Bernal o Casado, el que sea, pero si llega el mejor jugador en esa posición, hay que recibirlo. Yo no sé si corrija el problema del Barcelona defensivo, pero le va a ayudar. Yo me imagino a ese Rodri haciendo lo que hizo en España, con ese España tan seguro atrás, con él haciendo coberturas. Sí. Puede ser muy bien. Puede ser. Para usted es el gran fichaje. Por el mundial, para mí es el gran fichaje del verano. Para mí es también. El gran fichaje del verano. Ahora, no hay otro. Hay unos muy buenos fichajes. Aquí tenemos varios. El más caro fue el de Morgan Rogers al Chelsea. Del Aston Villa al Chelsea. Yo no sé si yo creo que ya se lo había dicho mucho, que para mí era un jugadorazo. Yo que soy hincha del Manchester United, yo decía, ese es el jugador que tiene que llegar al Manchester. Sonó en algún momento para el United. Y esos son los jugadores por los que tiene que poner la plata. La pone por unos jugadores que uno ni entiende. Y ese Rogers es un jugadorazo. Hoy estamos grabando esto lunes 20, no me acuerdo de agosto. Vi un pedazo del partido del Chelsea y muy bien. Para los que puedan ver al Chelsea, van a ese jugador. Que yo sé que la gente muchos no lo tiene. Muchos no lo tienen, sí. Pero es un gran jugador, no es un buen jugador, es un gran jugador. Es un crack. Es un jugadorazo. 138 pagaron. 138. Que ya no suena tan loco. Ya le iba a decir eso. Para mí sigue siendo una cifra una locura. Loca, pero el fútbol ya no se acostumbró a esos valores. Y decir que, porque es que dicen, es que este vale tanto, pero Neymar valió, no sé, 120, no me acuerdo. Es que no es lo mismo, es que el mercado ya no es el mismo. Los valores no se pueden comparar por ahí. Totalmente. Porque Cristiano Ronaldo al Real le valió 109, fue 106, 104, una cosa así. Sí. Y obviamente estos jugadores no son Cristiano Ronaldo. Exactamente. Exacto. Ya el mercado es otro. Ahora, para mí este jugador vale eso. Además, 23 años. Es que esa es la cosa. 23 años. Es muy joven. 23 años. Es muy joven. Después de él, Elliot Anderson, otro crack total.
jugadorazo impresionante. Del Nottingham al City. Cuando lo confirmaron, que lo confirmaron muy al inicio de julio, cuando se abrió la ventana de fichajes, ahí lo anunciaron muy rápido en el City. Yo creo que le dije a usted, si logran juntar a Rodri y a Anderson en ese City, una locura. Ahora ya no está Rodri, pero Anderson, es un jugadorazo. Es un gran jugador. Hablando de eso, siendo Anderson un jugadorazo, el City pierde con la salida de Rodri. Muchísimo. Pierde. Ni siquiera alcanza con Anderson. No alcanza. No alcanza. Sí, de hecho, hoy lo que escuché era que ya tenían listo a Bobadi, al marroquí. Sí, ya está listo. Que es un buen jugador, pero siguen siendo menos que Rodri hoy. Uh-huh. Y hoy, que de hecho se los dejamos en la cajita de comentarios en Instagram. Sí. Según también cuentan, Enzo Fernández está presionando para salir, para ir al City. Con Enzo Fernández en la mitad del City también le digo una cosa. No, pues como... pero los argentinos son muy fastidiosos para salir. Todos salen mal. Como a las malas. Es que después del Mundial todos quedaron mal. Enzo, todos quedaron Julián. mal. Entonces tienen que salir pues a las malas de donde ellos, como ellos pidiendo quieren. salida. Sí, tranquilos pues. Sí, están haciendo las cosas como muy mal. El tercero en esa lista es el gran Jan Diomandé. Es el James Rodríguez de este mundial. Es el James Rodríguez, tal cual. ¿Qué piensa usted de esa ¿Vio el partido? Me lo vi. Me lo vi. Bueno. Hay que decir que lo vi muy incómodo jugando claro que en el mundial el partido contra Ecuador jugó por ese lado. Fue el mejor partido de él y fue por ese lado. Jugó por ese lado, pero lo sentí incómodo. Sí. Siento que como un extremo de los que estamos acostumbrados a ver en esta época, jugando a perfil cambiado, puede sacar mejores cosas. Lo vi temeroso, es el Real Madrid, todo, no sé. Y me parece que es un fichaje de un valor muy exagerado para un jugador de 19 años y que realmente, le acabo de decir que es el James Rodríguez de este mundial, pero no tan así. Porque si lo piensan, James Rodríguez fue el goleador del mundial, hizo la mejor presentación de Colombia en la historia de los mundiales. Se jugó un mundial increíble. Diomandé jugó un buen mundial. Tuvo 2 partidos muy buenos. Sí. Pero ya. ¿Puedo no hablar de fútbol? Sí. Es otro fichaje de Florentino. Como infinidad de fichajes que ha hecho Florentino en su carrera. Yo al precio a veces no lo entiendo, pero... Hoy hablaba con un amigo que me decía que yo le dije que íbamos a grabar. Él sabe de quién estoy hablando. Y me dijo, espero que hable de ese fichaje. Yo no dije nada y en el día estuve pensando. Y yo decía, es que no tengo que pensar mucho. Ese es uno de esos fichajes de Florentino que no son tan de fútbol. Quiero que se entienda. Florentino ha llevado infinidad de jugadores que yo creo que él sabe o él dice, puede que no rinde, que no sea la figura, pero que aseguró ahí marketing, abarcó otro país que él no, cuando jugó un marfileño en Costa de Marfil, y fuera de eso, si le suena la flauta con ese jugador, tiene 19 años. Si no, el margen de mejora es ridículamente alto. Lo de Vinicius, ¿cuál es la diferencia de Vinicius con este? Que es brasileño. Pero pues, si nos vamos a basar en la nacionalidad, pues eso no es un argumento futbolístico. Sí, no lo es. Como no lo es el fichaje que usted lo acaba de decir. Exactamente. Él busca otra cosa. Cuando totalmente. Él compró a Vinicius no había hecho ni siquiera la mitad de lo que hizo Diamante, que juega en un mundial de fútbol. Sí, se la doy. A mí me parece un fichaje muy raro. No. A mí me parece un fichaje rarísimo. Y sobre todo, hablando ya de fútbol, ahora sí voy a hablar de fútbol, ¿dónde va a entrar en ese equipo? Pues es para rematar partidos. Olvídese que va a ser titular en el No tiene es cómo. Muy difícil. No tiene cómo. Porque si usted ponía a esos 3 adelante, entonces ahí sí... Además porque Mourinho en este momento, igual que pasó la temporada pasada con Xavi Alonso, está enamorado de Arda Güler. Porque ya lo ha dicho varias veces. Y como jugó el Real este fin de semana, es un 4-2-3-1 con Güler a la derecha, Vini a la izquierda y Bellingham de enganche. Sí, así es. Y así por lo menos va a empezar la temporada. Y Arda Güler está por encima de Diomandé en este momento. Sí, no, total. Y dicen que también le gusta mucho Rodrigo. Que regrese Rodrigo. Que regresa. Entonces... Brahimi tuvo un grandísimo mundial. El Real tiene una muy buena nómina. Sí. Tiene una muy buena nómina. Fichajazo. Pero ese es jugador fetiche suyo. Sí, pero llegó a un equipo ya horrible. Perdieron 3-0. No, pero Sandro Tonali. Es un jugador. Lo que paguen es poco. 108 pagaron. Qué montón de plata. Porque él ya fue caro. Al Newcastle ya fue caro. Le hago una cosa, me encanta Tonali. No, es un jugador. Es un crack. Sí. Pero me paga mucha plata. Inclusive hoy con el mercado como está, me parece mucha plata por él. Tonali. Sí. Antes de que acabara la temporada, él estaba sonando para el United. Muchísimo. Más que el United. Y se lleva a Andrei Sant. Sí. Pero le parece mucha plata a 108, pero es que estamos ya hablando de que el mercado está inflado, los valores son... Me parece mucha, parce, no sé por qué. Sandro Tonali es menos que Anderson. Pasa que la aparición de jugadores emociona mucho. Entonces, su amigo Carlos Antonio les diría el push.
El push. El push de Anderson. El push ilusiona mucho. Sí, pero claro. yo he visto cosas de Tonali que a mí me encantan. Porque además me encantaba como jugar en Newcastle con Joelinton, con Tonali Guimaraes. y con Guimaraes en la mitad. Ajá. A mí me gusta más Tonali que Anderson. Me parece que además tiene más ida y vuelta y tiene más gol Tonali. Es más llegador, sin duda. Es más llegador. Yo quisiera ver al gran Manchester y yo pienso en ese jugador, pienso en Rodgers, que se los quitan, Pero muy fácil. pero es que no se llevan ninguno. ¿Será que el United también ha perdido tanto peso en los mercados que los mismos jugadores no aprietan para ir ¿Sabe? allá? Yo no sé si, esa es una pregunta que yo me hacía, yo no sé, ¿usted qué opina? ¿No será que, o será que antes, que nosotros no teníamos de pronto tanto acceso a redes, a información, el deseo del jugador pesaba tanto como ahora? Yo siento que ahorita pesa o sea, como que los jugadores dicen, no, yo allá no me voy. Exacto. O sea, entonces, ¿Y será que el Manchester United hoy no es atractivo para un jugador de élite? pero es que el equipo, o sea, se supone que el equipo es dueño de sus derechos. Si yo lo quiero vender allá, no está bien, ¿no? Y el jugador debería sentirse cómodo. Sí está la opinión del Pero jugador. es que ahora como que es lo único Si que... no voy, no voy. Lo del Real con Rodri fue muy así, o sea, el Real lo buscó. De hecho, Mourinho en la entrevista con Pedrerol del Chiringuito, él dijo, yo hablé con él un par de veces y cuando vi que tenía tanta duda, yo me frené. El mismo Mourinho lo dijo. O Que sea, el cuento es que Rodri habló con Guardiola y que Guardiola le dijo, pues obviamente que no, se fuera pues para el obviamente, Barcelona. pero que él habló con Mourinho y dijo, yo hablé con él un par de veces y ante la duda, o sea, que él no daba respuesta, él estaba esperando era la oferta del otro lado para Sí, no sé, la sensación es que, y que bueno, porque yo no lo había pensado en todo este tiempo, pero al United se le han caído unos fichajes impresionantes, pero la única explicación que tengo, porque por cartera no es. No, porque Por cartera no puede ser, porque ha pagado millonadas por palos. Por nada, Por por palos. nada. Yo digo que hay jugadores que dicen, no, yo no voy al United. Morgan Rogers puede ser uno de ellos, el mismo Tonali. Pero se fue para el Tottenham, huevón, que está caído, pues. Bueno, al Tottenham también llegó Mateus Fernández, gran jugador. Él jugaba Gran jugador en el West Ham. Grandísimo. Muy bueno. De hecho, fue el que sostuvo ese equipo toda la temporada. Sí. Grandísimo jugador. Me encantó las veces que lo vi. La gente pensará que es que uno los ve, pero la verdad, pues Premier es lo que más vimos. Sí. Y sobre todo la temporada pasada fue lo que yo más vi. Sí, sí, sí. Porque debo confesar que dejé de ver un poquito de fútbol. Exacto. Y de una vez decimos algo. Los jugadores más caros. No, la Premier está acá. Sí, y sí, sí, todas sí, las sí. otras ligas Sí, sí, están sí. 3-4 escalones por debajo en cuanto a nóminas, a fichajes, a cómo mueven el mercado. De hecho, de los 10 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 son de la Premier. son de la Premier. Seis son Más de la Premier. mitad, es un montón. Algo dice, exacto. Claro. Porque después va Bruno Guimaraes al Arsenal. 87 palos. Mucha plata por él. A mí es Me que parece Guimaraes no me gusta tanto. Por eso. Y ahora vamos a lo mismo. Usted decía de Rodri, quizás no lo necesitaban, pero era Rodri. Realmente a Guimaraes el Arsenal no lo necesita. Sí, yo no sé. ¿Dónde va a entrar? Por Odegaard no va a entrar. Obviamente no. Por Declan Rice, menos. Es el dueño del equipo. Y Luis Skelly se está ganando el lugar en el otro lado del mediocampo. Podría ser por Luis Skelly, pero no sé. Está Zubimendi. Está Zubimendi. Merino Está- juega más adelante. Digamos que voy a diferir con usted. Yo creo que el espacio está. Él puede jugar por Lewis Kelly. Pero vuelvo a lo mismo. No es un jugador para ese precio. No, sin duda. Lo primero es eso. Eso es lo primero. Ya que pueda entrar, puede entrar. Pero me parece que no. Y en el Mundial lo demostró. Le tocó echarse a Brasil al hombro y no fue capaz. Y no gravitó. Y no fue importante. No es un jugador normal. Es un jugador normal. Normal. No sé, yo al Arsenal Ahora le ayuda, lo seguí mucho. le ayuda que el Arsenal juega muy bien. Sí, exacto. Y es fácil que un jugador, pues que tampoco es un tronco, pues engrane en un funcionamiento. Seguro que sí, pero por el mismo engranaje que tiene el Arsenal en este momento, veo más difícil. A ver, el Arsenal tiene la Champions, le va a apuntar a todo esta temporada, Claro. porque creo que es el mejor equipo Y metió quizás del mundo en este momento. Y metió un gran fichaje esta semana. Antier, Konsa, el central de la Aston Villa. La Ahora, cantidad de centrales que tiene de primer nivel. no sé por qué. Es una... Exacto. Tiene Saliba, Gabriel Magaláes, Calafiori, Hincapié, Konsa, Mosquera, Mosquera. que jugó la final contra el City y le fue muy Le fue bien. muy bien. Y fue por Konsa. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere una nómina muy amplia para pelear todo, Para como pelear usted todo. dice. Sí, Obvio. sí, exacto. No sé, me parece mucha plata. ¿Y este qué? A mí me gusta Anthony Gordon. Uy, pero 80 lucas no. No, 80 no. Y menos, que me parece una posición que... Rashford. Pero Rashford valía mucho menos si no lo quisieron No, sí, comprar. total. Sabes que de verdad es secundario, esa posición va a ser secundaria porque ahí ya está. Yamal y Rafinha van a ser
titulares toda la temporada, eso no va a variar. Claro, si Anthony Gordon va a ir y pagaron 80 millones para que juegue 15 minutos por partido, eso. Qué embalada la que se pegaron. Este primer partido creo que no entró, ¿o sí? No sé, no vi el del Barcelona. Creo que no entró, hasta donde vino, pues si entró muy al final. Una vergüenza, 80 millones tirados a la basura. Por eso. Pero a mí Anthony Gordon me parece un buen jugador. No, es bueno, a mí me Gordon gusta. es bueno, pero me parece muy caro. Mucho. Me voy a devolver a Bruno Guimaraes. Todos los fichajes que hemos hablado eran menores de 25, Tonali 26. Sí. Guimaraes ya 28. Además. Ya 28 y costó 87 palos. Pero le digo una cosa, en medio de todo lo que a mí no me gustó ese fichaje, me habla muy bien del Arsenal desde su ambición, porque el Arsenal Tiene una nómina. mucho tiempo fue jugadores no tan caros, jugadores de pronto jóvenes, cantera. Total. Ya se pusieron, se pusieron en un lugar donde merecen estar porque Arteta ha hecho un trabajo brutal y ha hecho un equipazo, sí. Y la pusieron, no importa la edad, eso es lo que queremos, la ponen. Eso habla bien de un club, pues de las ambiciones que tiene. Seguro que sí. Y lo que les decía, de pronto en algún otro capítulo o ahorita mismo nos podemos como profundizar un poquito más en equipos, en el Arsenal. Tiene una nómina brutal para competir los 2 torneos sin problema. Le llegó ese griego, el extremo izquierdo. Solis. Jugó muy bien el primer partido y tiene unos números brutales en el Brujas. Jugaba en el Brujas, sí. Vi los números, no me acuerdo en este momento los números exactos, pero goles y asistencias. Es muy encarador. Es bueno. Buenísimo. Es bueno. Y le hacía falta esa posición. De hecho, buscó a Vini. Ajá. El Arsenal fue el que ofertó por Vini. Pero bueno. Después Gonzalo Ramos. Esto es un despropósito. Es horrible que hayan pagado el Milan. Pero el Milan ha llevado una cantidad de delanteros hace tiempo. No. Empezó con Carlitos Vaca, ¿se acuerda? Empezó con Vaca. No, han pasado. Y Gonzalo Ramos ya nos dimos cuenta que... No, Gonzalito no. Gonzalito no. Mal fichaje. Somerville, gran mundial con Países Bajos. Gran mundial. Se fue al Al-Hilal. Sí, claro, eso manda también. Yo lo entiendo. Jeremy Jacket, el que jugó con al Liverpool. Central sí. Liverpool, 19 años, 20. Es bueno. Es muy bueno. Jugó este fin de semana. Bueno, alto. Bueno, mucho. Muy físico, muy rápido. Bueno. Ya puede suplir el bajón de nivel normal que pueda tener Van Dijk. Ya lo tiene. Sí, ya un par de temporadas ya ha venido bajando. Esos fueron los 10 primeros. Después, no sé, Reinders se fue también a Arabia. Gran jugador. Reinders sí. Solo una temporada en el City. Y no le fue bien. Jugó poco. Sí, pero es un buen jugador. Está la Croix, que era el del Crystal Palace, Chelsea, que se fue al Chelsea. Bueno, Rodri, este central muy bueno, jugaba en el Brighton. Llegó al Tottenham. Bueno. Manzambi, Konsa, que le había dicho. Andrei Santos al Manchester. Yo lo del Manchester no lo entiendo. Ferran. Metió 2 goles el fin de semana. Ferran a mí nunca me ha parecido un maravilloso jugador. Pero le digo una cosa, con España jugaba muy bien. Hizo el gol que tenía que hacer. No, y hay que decir, en el Barcelona entraba y la metía. Sí. Saibari llegó al Bayern. Ese es bueno. Estamos repasando los más importantes. Aquiluche, Aquiluche, el que juega en el Mónaco. Ese. Pasó al París. Es bueno, pero es joven. Sí. Ese Brown juega bien, el que llegó al Bayern. Sí, lo vio. Sí, juega bien. Gringo. Juega muy bien. Alemán. Tiene como las 2 nacionalidades. Sí. El Cuti. Fichajazo. Era el central para el Real Madrid. Fichajazo del Atlético de Madrid. Estaba hecho para ese equipo. Era para el Real, obviamente, pero el Cuti para mí es un central. Yo no sé si no sea el mejor central del mundo. Pero está ahí. Y me cuesta decirlo porque es horrible. Es fastidio. Pero yo creo que es el mejor central del mundo. Es muy bueno. Uy, el Cuti es... Y para el Atlético de Madrid, ni se diga. Tal Ibrahima Konaté. Y fue de los mejores del Real el fin de semana. Este sí fue un buen fichaje del Manchester. Ese es un gran jugador. Yuri ya tiene Tielemans. 29 años. Yuri Tielemans. Pero ese es un buen jugador. Es bueno. Ese sí es un buen jugador. Valentín Barco Hoy no jugó, no entró. Hablemos de este. Hizo gol. Voy a decirlo. Cuando él se fue... Estamos hablando de Gonzalo, ¿no? Exacto, perfecto. Gonzalo García, el canterano del Real Madrid que se fue para el Fulham. Cuando él se fue... Y llegó, en el mismo momento llegó Espi. Bueno, no sé cómo se dice. Yo no entendí eso. El fichaje no lo va a entender. Voy a sostener lo que pensé en ese momento. Gonzalo ya demostró que no le pesa la camiseta del Real Madrid. En el Mundial de Clubes fue el mejor y cuando le tocó entrar casi siempre hizo goles. Sí, cierto. ¿Para qué dejar ir un jugador de esos y traer uno también joven, con características hasta parecidas? De pronto Espi un poquito más grande, más cabeceador, sí. Yo. Y Espi ya mostró que tiene cosas y ya salvó el primer partido.
salvó el primer triunfo. Yo no hubiera dejado ir a Gonzalo. Yo creo que esa de Gonzalo responde mucho a Hendrik, a la cantidad de jugadores que puede tener. Recuperan a Rodrigo, pues está Mbappé, no se fue Vini. No, es que eso lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero es que igual ahí mismo trajeron uno igual. Pues como el que va a cumplir la misma función. Sacamos a sacar una ficha para meter otra ficha igual. Yo hubiera dejado a Gonzalo. Yo lo único es que siento que... Lo que pasa es que ese Spi le fue bien la temporada pasada. Sí, pero yo no sé. Yo a Gonzalo, ya vi que no estamos de acuerdo. Yo a Gonzalo lo hubiera dejado. Ahora, entiendo que 40 palos... El Real los necesita. Pues no sé si los necesita. Pero hace caja. Pero hace caja para pagar lo que había pagado por los varios jugadores. Gonzalo es bueno. A mí me parece... Sí, y le comparto sí, coincido en que él rindió en el Real. Pero que haya salido a mí me pareció como tan malo. Y que haya llegado Spi, digo, pues una ficha por otra ficha, me parece que estamos en lo mismo. Y Spi ya entró una vez y metió gol. Sí, eso sí. Fácilmente de los mejores fichajes. Uy, ese Spence. Sin mucho cartel. Calladito por para ahí. Mí de los mejores fichajes, Spence al Inter. Y barato. Qué mundial. Barato. ¿Cuánto fue Spence? 30. El Inter compra bien. Que sí compra bien. El Inter lleva muchas temporadas comprando bien. Llevó a Curtis Jones, el canterano del Liverpool, que tiene creo que 25, 26 años. Jugadorazo. Menos. Creo que está menos. Jugadorazo. Por aquí debe estar. Véalo acá. 25 años. Tiene 25 Curtis. Por 30 también. Jugador. Compra bien. ¿Cuánto le valió Dumfries al Real? Al Real, buena pregunta. ¿Para aquí debe estar? Yo no sé. O saldría barato o hasta gratis, no sé. Tal vez creo que gratis. Es bueno. Spi valió 25. 25. Me parece mucho. Vendimos en 40 a Gonzalo, trajimos a Spi en 25. Yo me la daba a Gonzalo. Y pueden ser parecidos. Me parece no, hasta ahora un buen negocio de Flores. Buen negocio. Ahora un buen negocio. Es buen negocio. Esos fueron los más importantes. Se nos olvidará uno. En el Real llegó Cucurella. Gran mundial. Buen jugador. No es de todo mi gusto, pero muy rendido. Pero él es muy buen. Es muy rendidor. Llegó Bernardo Silva. Jugó muy bien el primer partido. Yo lo vi. Pero es un fichaje que a mí no me gustaba para el Real. Parece que necesitaba otra cosa. Otro tipo de jugador, sobre todo. Ese jugador ya lo tenía, que era Arda. Sí. Ese jugador de esas características para mí ya lo tenía, que era Arda. Pero llegó y que Mourinho está matado. Sí. Del Manchester, ¿qué más se nos olvida? Tielemans. Al Chelsea llegaron, como siempre, 70 jugadores. Sí, y se fueron otros 45. Al City, no me acuerdo de mucho más. Creo que esos son los más importantes. Sí, el Barcelona, además de Rodri, llegó Gordon, llegó el que jugaba en el Dortmund. Adeyemi, que hizo gol. Sí, hizo gol. ¿Este cuál es? El United. Andrei Santos, sí. Tielemans, Lacey, Fletcher. No llegó nada. No. Se fue bueno, ya se había ido. Ya había ido, pero ya lo compraron. Lo compró el Napoli. Sí, se fue Casemiro. No, muy mal el... Sobre todo después de que Carrick hace lo que hace. Y le desmantelan el equipo. No, dármele una cosa buena. Sí. El Manchester, creo que el Manchester está sufriendo hace muchísimos años y está comprando como compraba el Arsenal hace 10, 12 años. Sí. Que dejó de creerse un equipo grande y empezó a tirar gente de la cantera. Ese Fletcher es de la cantera. Varios así. Le ha salido uno que otro bueno, pero pues no más. Igual que el Arsenal cuando le salió Saka. En tantos años no mucho. Exactamente. Y no se está comportando como un equipo grande para comprar. Así es. No se está comportando así como mejor fichaje grande para usted, ya lo dijo. Ya lo dije, sí, Rodri. Una cosa es mejor fichaje y otra cosa es un fichaje que sea para usted muy bueno pero buen precio. Porque Rodri puede ser como jugador un fichajazo, pero Rodri ¿cuántos años tiene? 30. Es un jugador grande. Sí. Claro que el Barcelona no creo que esté para pensar en jugadores con poder de reventa. O sea, jugadores para rendir ya. Sí, les toca para el Barcelona es un fichajazo. A mí el fichaje de Rodri me encanta. Rodri me parece un jugadorazo, cosa que antes no me parecía tanto. Pero yo me sostengo en que Morgan Rogers para mí es el jugador como fichaje completo, como paquete, el mejor de todos. Barato no, joven, costoso pero con un poder de reventa brutal porque está muy joven y jugadorazo total. No, y ya demostró lo que tiene. Me encanta. Lo podemos esta parte como dividir en ciertos momentos. Del mejor fichaje, de lo que vemos y de lo que hemos visto, de quién llega, quién puede ser el fichaje de excepción para usted. Y luego ver un fichaje en costo-beneficio, quién puede ser el que más va a rendir. Porque una cosa es decir, Rodri para mí fue el mejor. No sabemos cómo le va a ir en la temporada. Cierto. Pero cuál va a ser el
que creemos que la va a romper absolutamente en la temporada. Entonces ya deja el mejor para mí, Rodri, el mejor para usted, Morgan Rogers. Y para mí la va a romper todo porque tiene un técnico. O sea, igual, el fichaje que más... Sí, no, para mí es él. Por eso digo paquete completo. El paquete completo. Para mí es él, en todo sentido. Bien. Para usted es otro diferente. A Rodri. Sí. Es que estoy pensando porque, no sé, me quedan dudas. Marica necesita un libro aquí para poder pensar, escribir datos. Es aburridito. Es aburrido. No, Rodri, Aburrido. es que Rodri ya no tiene que demostrar nada y seguramente va a engranar perfecto en el Barcelona. No va a tener ningún tipo de problema. Es el dueño del equipo ya. Ya es el dueño del equipo. Con lo que está diciendo de Rodgers, también me puedo tirar por ahí porque es que ese Rodgers es buenísimo. Pero le tengo mucha fe a Anderson, el del City. Me parece que él puede cambiar un poquito la dinámica del City que veíamos porque además ya no tiene a Guardiola. El City ya va a jugar un poquito distinto. Sí. Y ese Anderson le puede dar esa dinámica que puedo esperar del City. Joven también. Anderson 23. Igual que Rodgers. Sí. Joven también un fichajazo. También, esa se la doy. Para mí, yo ya dije, Rodgers es el mejor en todo sentido. Me parece que la va a romper porque Xabi Alonso además es un técnico. A mí me gusta mucho. Volvió a la línea de 3, ¿no? Volvió. Pero bueno, eso es otro cuento. Él la soltó porque en el Real hay que jugar de determinada manera, pero esa es la formación de él. Así juega. Puso a Pedro Neto de carrilero derecho finalizando el partido. Sí. ¿Y el peor? El peor fichaje. Que hay muchos muy malos. Creo que ese Andrés Santos al United es suave. Inexplicable. Sí, creo que Inexplicable. creo que es malito. Aunque, le voy a decir, lo cambio. Gonzalo Ramos. ¿Sabe qué me pasa a mí con Gonzalo Ramos? Es que ya es malo. Sí. O sea, a mí no me produce emoción ese fichaje, ni siento que le vaya a ayudar al Milan, Exacto, pero valió 80 millones, hará 10 goles. Entonces no siento que vaya a ser una decepción cuando el fichaje en sí ya es malo. Para mí ya es malo. Claro, pero es que para mí no va a ser decepcionante. Peor fichaje. No me va a decepcionar, pero sé que va a ser malo. Bueno, eso de pronto. Para mí Gordon. Y a mí me van a decir ya que es hincha del Real, porque eso me decía mi amigo. Eso me decía, y sí, pero ¿dónde va a jugar? Tiene que descoserla absolutamente para ganarse un sitio. Además, el Barcelona está... Si Flick es una persona normal, que los técnicos, Si es una persona normal, el equipo del Barcelona ya está armado desde... La defensa, ponga lo que quiera, que igual todos son malos. Rodri, Pedri, Olmo, Rafinha, Yamal y el 9 que tiene que traer. O va a poner a De Jeme y a Rafinha por dentro. Él no tiene que inventar mucho más. Sí. Necesita un 9. Y se va a jugar todas las cartas en esta semana que queda por Julián. Eso lo tenemos más que claro. Julián es... Y el Atlético lo que no quiere es dárselo al Barça. Al Barça, claro, totalmente. Él sí lo quiere, el Atlético ya lo quiere. Se quiere salir de él, sí. Pero no al Barça. Cierto. Y lo entiendo, porque es darle mucho poder a un equipo. Sí, total. Darle mucho poder. Ya con el Barcelona con Julián, téngale miedo. Ahí sí téngase duro. Téngase duro. Totalmente. El fichaje de excepción para usted entonces. Gordon. ¿Y el costo-beneficio? Rodgers, que para mí es el mismo. Pero es que Rodgers salió muy caro. Pero es joven y tiene poder de reventa. Rodgers se juega 2 temporadas en ese equipo, como creo que se las puede jugar. Y el París, cualquier equipo, cualquier otro, el City, el Real, puede poner una millonada por ese jugador. Es que es un jugador, yo no sé, yo estoy... Estoy cegado con ese jugador. Rodgers. Me parece de lo mejor que hay. Le tiene mucha fe. A mí me parece que Bruno Guimaraes va a ser una decepción total. Es que no me gusta. Ni siquiera lo veo como usted con Gordon. Tal cual. Yo veo a Bruno Guimaraes así, como usted ve el tema con para Gordon. Mí hay una diferencia ahí, es que Bruno va a llegar a ser titular en el Arsenal. Ya lo demostró Arteta. Gordon no. El fin de semana jugó... No, fue titular. Skelly. No. Bueno, en la final contra el City fue Guimaraes. Sí. Bueno, esperar. Esos son los más importantes. Ahora, no vamos a hablar de River, ¿no? Que ficha como brasileño. Como brasileño. Ficha como brasileño, pero juega como colombiano. Pero eso es otra cosa. Pero ficha es al fin y al cabo, ¿no? Pero es una cosa ridícula lo que ficha River. Y el presidente lo dijo, Di Carlo lo dijo antes del mercado de pases, que iban a hacer el mercado de pases más agresivo de la historia de River. Y sí. Y dijo... Es que solo traer a Correa y Almada. En salidas y en entradas. Dejó salir jugadores y dijo, si se van a ir jugadores libres por millonada, así toque pagar lo que sea, pero si no los necesitamos, les vamos a pagar y se van.
y no nos vamos a poner, no, si se tienen que ir, se van. De River tiene que salir uno más, que es Coudet. Sí, el Chacho no pudo. No pegó. Con ese equipazo que tiene. Ayer en la banca estaba Acuña, estaba Montiel, estaba Rivero, estaba Borré, estaba Driussi, estaba Galván, Corte. estaba Vera, Fausto Vera. No. Ponía Freitas de volante. De extremo. De volante, ni siquiera es de extremo, volante. Es volante. Pone de volante. No, horrible. Muy mal, pero sí, habría que hablar del mercado acá en Sudamérica. Mentiras, del mercado no, River, porque ni siquiera Boca se le acerca. Y los brasileños no han tenido grandes movimientos. Esa temporada no. No. Pero pues está metiendo fichajes de brasileños. Uno que otro que de pronto estemos olvidando, pero River sí es una cosa. Trajo Ortega de Grecia, trajo Otamendi, Tobias Andrade de Vélez, que es un jugadorazo, para que lo vean. Tobias Andrade, juega de volante central, al ladito. Almada, Correa, Beltrán, Borré. Equipo. Beltrán. No. Que ese es delantero. No, trajo unos jugadores impresionantes. Oiga, Juli, cuando grabamos este video es lunes, falta todavía una semana para que termine el mercado de fichajes. Sí. Faltarán unos palos. Hay unos que están ahí. Para usted, ¿cuál se puede dar? Y que sea un palo realmente. Para mí, Julián al Barça se va a dar. Sí, Julián al Barça. Lo que pasa es que yo no creo que el Atlético vaya a sostener un jugador que no quiere estar ahí. La hinchada ya no quiere que él esté ahí. Y el mismo equipo... Pero harían todo lo posible por no dejárselo al Barcelona. El tema es que vuelve lo mismo que con lo que empecé. El jugador en este momento como que tiene el poder. Tiene el poder de decir. No, y Julián desde el principio lo ha dicho, él quiere ir al Barcelona. Quiere ir al Barça, no quiere ir a ningún otro lado. Para mí no es fácil que se dé, pero para mí es la bomba. No, si se da es... Cosas serias de Barcelona. Y yo no sé si el de Enzo al City frene por la llegada de Bobadi, que supuestamente ya está listo, o el City vaya por los dos. Que me parece que puede ir por los dos, porque en este momento el City en esa posición dejó ir a Reinders y dejó ir a Rodri. Y el fin de semana jugó de volante central Gay. Jugaron Anderson y Gay en la mitad. Eso quiere decir una cosa. Eso no es decisión de Maresca. No. Eso es que no tiene más. Eso es que no tiene más. Porque entonces, está en el banco Kovacic, que... Kovacic es un suplentón donde juega. En todos lados, donde juega. Yo creo que si se meten esos dos fichajes, Enzo al City y Julián al Barcelona, por el impacto que tiene, creo que el de Julián al Barcelona... Es el número 1 del mercado. Sí, pero sin duda, lejos. Siendo Enzo una cosa maravillosa de jugador y va al City, todo lo que usted quiera. Cierto. Pero por lo que está pasando con Julián, al equipo al que va, no, es una cosa. Si Julián se va al Barcelona, primero, pegan el fichaje de toda la temporada y creo que de varios años. Sí. Y segundo, hay que echarse la bendición con el Barcelona. Sobre todo que Julián es un jugadorazo. Es apenas para el Barcelona. Es apenas para el Barcelona. Exactamente. Tendría un equipazo. No sé si el Barcelona tenga la plata. Como dicen tanto que... Esa es otra. Esa es la cosa. Que se endeudan cada rato para poder Pero si fichar. se da, esa es la bomba. Sí. Una pregunta. ¿A usted le emociona tanto como antes la temporada de fichajes? A mí siempre, digamos que le pregunto porque a mí siempre me ha emocionado un montón la temporada de fichajes y siempre como que pienso, este jugador sirve acá. ¿A usted lo sigue emocionando igual que antes o ya no tanto? Ya no tanto, pero creo que por lo inflado que está el mercado, creo que es mucho más fácil que cualquier jugador llegue a cualquier lado. Creo que por eso. Antes que un jugador llegara a un equipo, uno lo veía como lejos, como decir, no, es muy difícil. Pero llegaba y uno decía, llegó. Ahora uno hablar de que Julián puede ir del Atlético al Barcelona, que Enzo puede ir del Chelsea al City, uno no lo ve lejano. A mí me sigue emocionando muchísimo pensar en los fichajes. Ahora, siento que las redes, el mismo Fabricio le ha quitado mucha emoción porque ya como que uno sabe que un jugador va a llegar ya semanas antes. Ya dice, este jugador está sonando para tal, y uno dice, sí, ese va a llegar allá. Entonces le quitó esa emoción. Ese man Fabricio Romano, él cambió toda la dinámica de fichajes. Háblele, yo creo que nos ve. Sí, seguramente. Háblele. Tengo que agradecerle y a la vez no a Fabricio. No, él en serio cambió la dinámica porque es que antes todo era así calmado, entonces era un rumor, pero como que no. Me acuerdo cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid. ¿Quién lo anunció? Florentino. Nadie más lo anunció Florentino. Cierto. Se paró y dijo, traje a Cristiano Ronaldo. Explotó el planeta. Hoy, y se la compró toda, con las redes, con lo inflado de los mercados. Ya uno no se sorprende. Exacto, no es tan sorprendente y no es tan difícil, o sea, no es tan difícil que llegue. Exacto. Se van jugadores para Arabia. Sobre todo que en buen nivel. Sobre todo que aparece un jugador, no sé, brutal, un jugadorazo, y uno dice, ese jugador, bueno, o al Real, o
al París o al City, ya. Pues el ejemplo es muy claro. Cuando vimos el primer partido de Marruecos en el Mundial, que Boadi la descosió todas, lo primero que dijimos, París, City o Real. O el Real. Sí, ya. Es verdad. Y era fácil que se diera para todo. Porque ahora que ya vamos a entrar a otro tema y seguramente eso será cosa de otro capítulo, ahí los jeques y las inversiones, todo eso hace que todo eso ha cambiado. Haya unas diferencias muy grandes entre los equipos top, si se quiere, y hace que el mercado se vuelva un poquito aburrido. A mí no me aburre y me sigue motivando mucho por lo que le digo, porque yo pienso este jugador sirve acá, este jugador encaja acá, desde más fútbol, pues más la pero parte táctica, si se quiere. Exacto, pero creo que no hay muchos equipos que le entreguen las llaves a su manager o a su técnico, que le digan, usted necesita un fichaje de este estilo, vamos por él. No, compran por la necesidad del mercado y porque digan, este fichaje va a tener un impacto. Listo. Económico, ni siquiera a veces marketing, lo porque que digamos sea. Yo pensaba, cuando me decían Boadi al Real, ¿para qué? Yo no sé si es un jugador para el Real. Entonces, en eso es lo que pienso yo como futbolero y como lo que a mí me emociona. Exacto, sí. Entonces, sí. Digo lo mismo de Diomandé al Real. Uh-huh. No sé. Entonces, yo pienso más se nos está olvidando uno que no ha sonado pero yo he visto un par de cosas esta semana. El extremo del Ajax que llegó al París. ¿Usted ha visto videos del Chino mono? Grande? Sí. Es buenísimo. He visto videos, no lo he visto jugar. No, yo tampoco. Pero lo que he visto. Pero lo quiero ver jugando. Qué cosa. Claro que tiene a Vich. Es que no sé a quién va a sentar porque tiene... No, Kvaratskhelia puede ser el mejor extremo del planeta. Ferran, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcola, el zurdito nuevo, Akliush y este man. ¿Cómo es? Seo. Es que no me acuerdo el nombre. Sí, pero sí he visto videos. Los goles. Venga, yo pensé que Barcola iba a salir y sonó para salir. Y parece que no. Está quietico ahí. 7 delanteros tiene el París de primerísimo nivel. Qué calidad. Y qué cosa impresionante. Entonces, ahí es donde uno vuelve y dice, en mi caso, por ejemplo, no me emociona tanto y ya no me sorprende muchas cosas que sucedan por eso, porque todo es más fácil que suceda. Sí, total, todo es más fácil que suceda. De hecho, me acordé que alguna vez leí algo sobre este man Fabricio, y es que algunos equipos empiezan a especular con él. Y sí, les sirve un montón. Claro, porque entonces le mandan la información a él la monta y todos los equipos empiezan, sí, se va a ir para allá, empiezan a moverse. Claro. Y eso cambia toda la dinámica del... Antes el contacto era presidente, compre, usted es Florentino, usted es Laporta, entre usted y yo hacemos el fichaje y adiós. Ya no funciona así. Yo sé que usted y yo, digamos, a mí, cuando yo sé eso que está pasando, no soy bobo y no lo ignoro. Yo trato de que no me importe. A usted le importa mucho más y digamos que es más, va mucho más en contra de eso y del mercado como tal, como se maneja ahora. Porque sí, seguro. Yo lo que trato es de no pensar en eso porque sé qué pasa y hay cochinadas yo que trato de pensar en fútbol. Eso es lo único que yo trato. Por eso aquí estamos claros con los roles. Ustedes sí, claro. Somos claros. Yo pienso en el fútbol. A mí me surge entonces una pregunta y ya para terminar, pensándolo en fútbol, ¿cuál fue el mito? Sí, lloro, es porque esto es emocionante. Okay. Tomar Coca-Cola. Sí. Que dale Coca-Colita al hombre porque no se deshidrata todo. Ya, siga, qué pena. Con el auspicio de... No, mentiras que no. De esos fichajes que usted dice, me gustaría verlo en este equipo porque me reúne lo que necesita. Uh-huh. ¿Qué fichaje metió un equipo que usted diga, esta era la pieza que le faltaba a este equipo y con este fichaje la metieron? De lo que usted me está hablando de fútbol. Que lo necesitara. Sí, y que lo compraron hoy. No me voy a dejar llevar por Rodgers. Porque no sé porque no sé si el Chelsea lo necesitaba tanto, porque antes ya con Xabi Alonso yo puedo pensar que Xabi Alonso juega con 2 en esa posición, que van a ser Palmer y él. Uh-huh. Pero antes yo decía, Palmer es el dueño de ese equipo, va a jugar ahí y no necesita otro. ¿Sí o qué? Fichajes que yo creo que el City necesitaba a Anderson. Con Rodri, sin duda, lo necesitaba. Sí, igual. Sin Rodri ni hablar. Exacto. Tiene que ser Anderson. Pero Anderson ya necesita, el City ya necesitaba un jugador al lado de Rodri porque no lo tenía. Uh-huh. Se le fue Reinders, Kovacic nunca fue, intentó con Rico Lewis y nunca pudo. Ponía a Bernardo Silva al lado de Rodri tampoco. Entonces yo creo que ese puede ser el fichaje, digamos que por juego. Equipo, por juego. Yo hablo del juego. Y una cantidad de fichajes que ni entiendo pero una cantidad. Del Real casi todos. Yo estoy de acuerdo con Anderson y yo sumaría a Tielemans al Manchester. Sí, me gusta. Me parece que es a la medida de lo que Carrick necesita en el mediocampo, porque ni siquiera Casemiro estaba cumpliendo con esa función, porque Casemiro tenía unas buenas y unas muy malas la temporada pasada. Sí, no, Casemiro no. Pero con Tielemans creo que soluciona el mediocampo ahí. Ese es el fichaje. Le va a dar otro, ya para irnos, estamos cogidos. Spence al Inter. El Inter por la izquierda tenía a Di Marco. Y ya. Y no, ya ese Carlos Augusto. No, muy malo. Exacto. Muy malo. Yo creo que por ahí
El Inter metió un fichazo con y baratísimo, baratísimo. Por costo-beneficio, ese puede ser. Exactamente. Dijimos que íbamos a grabar en media hora, vamos como 50 minutos, pero había que volver. Hablar de fútbol es lo más hermoso que hay. Había que volver. Necesito que nos digan de qué vamos a hablar. Nosotros tenemos algunas ideas, pero escríbanos ahí de qué hablamos, del 11, del fútbol colombiano, de la continuidad de Lorenzo, ¿de qué? De Sudamericana, Copa Libertadores, de lo que nos digan. Ahí vamos a estar. Ya saben que si les gusta este contenido, sería muy bueno que nos siguieran, que les den al botón de suscribir, que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok. No sabemos manejar ninguna de las dos, pero ahí vamos a estar. No sabemos. No tenemos ni idea. Sabe usted más que yo, y eso ya es mucho decir. Pero ahí vamos a estar en todas. Entonces coméntenos, denle like al video si les gusta, compártanlo si puede y si les da la gana. Gracias a los que nos han ido del canal y gracias a los que llegan y los que van a seguir llegando. Por ahí nos estamos viendo. Todo bien, chao.